Damos gracias a Dios una vez más, le damos la gloria al Señor, Dios Todopoderoso, que nos ha permitido una vez más con nuestra propia vida glorificar su santo nombre. La Biblia nos dice y nos enseña eso, que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para la gloria y honra del Señor. Y en esta ocasión nos acompaña una hermana de gran testimonio, una mujer luchadora, emprendedora, una mamá, Gracias. una hermana y una mujer que nos trae un gran testimonio en este momento, con nuestra hermana Oti. Hermana Oti, cuéntenos algo de su vida, cómo conoció usted al Señor Jesús, para empezar. Bueno, muy buenas tardes. A través de este testimonio quiero exaltar y glorificar a nuestro Dios. Conozco al Señor hace unos 18, 20 años atrás, en una situación difícil, porque casi siempre el ser humano busca del Señor en una situación difícil, pero lo hallé y Él me encontró. Y por su misericordia han transcurrido los años y hemos pasado situaciones difíciles, pero Dios ha estado ahí, Él siempre nos ha fortalecido, Él siempre nos ha ayudado. Amén. En esta tarde quería compartir un testimonio que sé que va a ser de mucha bendición para todos los oyentes. Y nuestro testimonio es un testimonio de familia, es un testimonio de finanzas. Hace aproximadamente 2 años, hermano, nos encontramos en una situación muy difícil económicamente, donde íbamos a quedar sin casa, sin nada, absolutamente lo íbamos a perder todo. Pero en la misericordia eterna de Dios, a Él le place dejarnos pasar esos días de agonía, porque fueron días de agonía, de intensa agonía, donde quizás tú que me estás viendo, estás diciendo, me identifico con lo que estás hablando, estoy en agonía, estoy diciendo no puedo más, quiero morirme porque no soporto esta situación. Pero déjame decirte que si tú buscas el rostro del Señor, que si tú invocas el nombre de Él, Él es nuestro pronto auxilio. Amén. Dios lo hizo con nosotros como familia, hermano Eliseo. Entonces, ¿cuál es el mensaje a través de este pequeño testimonio? Es decirte que sí podemos en Cristo, que aunque la prueba quiera ahogarnos, nosotros podemos salir en Él. Nosotros vivimos esta situación de familia. No te estoy diciendo que Dios la colocó, no. Fue quizá una situación buscada de parte de nosotros. No tuvimos la sabiduría en el momento. Confiamos de pronto en nuestras propias fuerzas y creímos que los movimientos bancarios que nosotros hacíamos los estábamos haciendo bien. Por un tiempo se habían hecho así y había una solvencia económica para hacerlo. Pero llegó un momento en que nos vimos tan extremadamente endeudados con nuestra casa, con nuestra finca. Yo vivo en una parcela en el municipio de Lebrija, Santander, y nuestra parcela se embargó. El banco ya la tenía en remate, ya había entrado en remate. Hoy quiero resaltar que Dios hace unas cosas sorprendentes, y dentro de lo sorprendente que el Señor hizo fue usar a la abogada que tenía el proceso de embargo de nuestra casa. Teníamos la moto embargada, estábamos a punto de perder un local comercial que teníamos en Piedecuesta, y con el desespero más grande, pero en medio de eso lo buscábamos, nos veían en la iglesia. Quizá muchos hermanos me vieron en total agonía, en un abatimiento total, postrada de rodillas, llorando, mi esposo. Yo creo que fue un tiempo en que Dios permite que le busquemos con un corazón todavía más humillado delante de Él, porque a veces descuidamos. Y tenemos que ser honestos, hermanos. Descuidamos nuestra comunión con Dios.
descuidamos nuestra oración, descuidamos la lectura de la palabra, descuidamos el ir a la iglesia. A veces creemos que no pasa nada, esta semana no fui, no pasa nada. O esta semana me invitaron a una vigilia y no fui, no pasa nada. No, hermanos, créame que sí, pasa mucho, pasa mucho. Pero en medio de todo esto, hermanos, yo quiero decirles de que Dios es nuestro alto refugio, Dios es nuestra fortaleza. Nosotros, en medio de esta situación, mi esposo se iba para el trabajo y él cuenta que se iba en la moto, que ya no era de nosotros porque la íbamos a perder también. Dice que él se iba llorando, diciéndole: Señor, ayúdanos, Señor, perdónanos, porque es un tiempo donde como seres humanos tenemos que reconocer nuestras faltas. Amén. Y tener que decirle al Señor: Señor, perdóname, me equivoqué, hice este movimiento y quizá no consulté contigo. Y era un tiempo muy, pero demasiado difícil. Mientras él se iba para el trabajo en ese estado, porque era un estado agobiante, era un estado donde quizá fue el tiempo donde mayormente él fue a la iglesia, porque era esa necesidad de ser fortalecido y que Dios nos diera una respuesta. Había momentos, hermanos, donde yo aquí en mi casa sentía que me moría, sentía que yo ya no podía más. Una presión. Sí, demasiado, porque yo decía: Dios, es imposible. Yo recorría este lugar, recorría la finca y yo le decía: Padre, yo rehúso a creer que nosotros vamos a perder esta propiedad. Yo le decía: Padre, es la casa de mis hijos. Como toda madre, quizá tu mamá que me estás escuchando, de pronto tu problema no es como el caso de nosotros, que fue en ese momento financiero. Quizás sea un caso con tu hogar, con tus hijos, con tu esposo, y tú estás diciendo: Señor, me rehúso a creer. O quizá el que me esté oyendo no sea una persona cristiana, sino una persona que por primera vez está escuchando un testimonio cristiano y está diciendo: Señor, yo me rehúso. Pues yo me rehusé de muchas formas. Había momentos en que yo entraba en intimidad acá con el Señor y yo me postraba de rodillas, me tiraba al piso, literalmente acostada al piso, a gemir, a decirle: Señor, actúa, Padre, has actuado cientos de veces en nuestra vida y yo creo que el poder y la gloria y lo excelso eres tú, y vas a actuar nuevamente con nosotros. Hermana, o sea, uno se da cuenta que las finanzas es cuando Dios toca las finanzas, es algo que duele, o es algo que de verdad lleva a la persona como al desespero, porque uno sin finanzas, o sea, la finanza lo cubre en todo, por decirlo de una manera así. Uno tiene que comprar cosas necesarias, todo lo cubre como el dinero. Entonces, que Dios trate con esa área en nuestra vida es complicado. Y usted, o sea, en esos momentos tal vez dudaba de Dios, o se preguntaba el por qué, o qué pensamientos venían a su cabeza en esa situación. Sí, vienen muchos pensamientos, Eliseo, vienen pensamientos de duda, porque somos seres humanos, porque somos de carne y hueso, porque aunque seamos espirituales, hay momentos en que nuestra alma flaquea y uno dice: Dios, ¿en verdad existe? ¿Eres real, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y empiezan los por qué, empiezan esas preguntas, el por qué de las cosas. Pero hay momentos también donde usted se levanta y usted dice: Señor, no, yo confieso que tú eres real, que tú existes, Señor, que vas a hacer posible. Y algo que me tocó a mí siempre era mirar la vida de mi hija. Yo me levantaba en las madrugadas, porque pasábamos madrugadas, o cuando era mi esposo, era yo, de levantarnos en las madrugadas a orar, porque ¿sabes una cosa? En una situación de deuda, el sueño se le va a uno. No hay paz ni siquiera para dormir. Usted está comiendo y viene el tormento de saber: estoy debiendo, no tengo cómo llamar. Es más, hermano Eliseo,
llamadas de 7, 8 de la noche del banco, donde nos decían, mire, ustedes tienen que pagar esto. Era una presión total, total, total. Pero yo miraba... Siempre el Señor estuvo ahí, su Sí, pensamiento. sí. Aunque viniera la duda, aunque por momentos el enemigo venía a ahogarlo a uno, a ahogar la semilla, las muchas semillas que hay en nuestra vida de parte de Dios, pero Dios me llevaba, el Espíritu Santo me llevaba a ver a mi hija. Quizá más adelante, en otra oportunidad, hablemos de lo que es mi hija, pero ella es un milagro, ella es una promesa de Dios, un sueño hecho realidad en nuestras vidas, porque pues somos un matrimonio que teníamos antes de la niña 2 varones, pero Dios le había dado un sueño a mi esposo y se lo había mostrado a él. Y pasaron 10 años para que ese sueño se hiciera realidad, pero durante esos 10 años pasaron muchas cosas. Cuando de la promesa. Sí, de la promesa. 10 años para que que fuera real, Ani, en nuestra casa. Entonces, cuando yo la miraba a ella, yo le decía, Señor, tú eres real. Tú nos hablaste, tú nos diste un sueño, tú le diste un sueño a mi esposo y ella está ahí, por lo tanto sé que no nos vas a abandonar. En medio de toda esa situación hay una canción poderosa que cada vez que se entonaba en la iglesia o yo la escuchaba acá, eso me alentaba, me daba mucho aliento, y es una canción que dice resucítame. Y esa canción habla de que Dios resucita sueños. Amén. Yo no sé qué sueños en esta hora, en este instante, necesitas que Dios reviva. Déjame decirte que Dios es real, que Dios revive sueños, que no importa los años que hayan pasado, ni lo que haya pasado en tu vida, si Dios te ha dado una promesa, si Dios te ha dado una palabra, ten la plena seguridad, te lo digo con convicción, con palabra real de nuestra boca. Dios cumple los sueños, Dios cumple las promesas. Y este cántico habla de eso, de resucitar los sueños. Y cada vez que yo la oía, era quebrantada a lo máximo del ser humano, y caía de rodillas, caía postrada y volvía y me levantaba, y yo decía, Señor, lo vas a hacer, nos vas a sacar de esta deuda, Señor, te hemos pedido perdón de 1000 formas, porque le suplicamos al Señor, porque sabíamos que eran situaciones que se provocaron por nosotros mismos, por ser confiados, por la inexperiencia, por creer que en un momento lo teníamos todo y podíamos hacer diferentes maniobras económicas, por decir algo. Que no pasaba nada. Y que no pasaba que nada. Todo estaba bien. Ajá, pero fíjese en usted que llegó el momento en que quedamos así. Pero lo importante de todo esto es saber de que Dios es real. Y en medio de esa adversidad, hermanos, quizá los minutos que tenemos para dar este testimonio sean cortos, para que llegue a lo profundo de su alma. Pero el testimonio es más largo, tiene más cosas. Quisiera uno poder decir todas esas cosas, pero de pronto es lo que en el momento el Espíritu Santo trae para hablar. Y en medio de esa situación, una madrugada se levanta mi esposo a caminar por la sala. Era madrugada, 2, 3 de la mañana, y él en medio de su oración le decía, Señor, háblame, Señor, necesito que me hables, como sacerdote de la casa, como cabeza de la casa. Yo no me di cuenta a qué hora se levantó, y empezó a orar y a hablar con el Señor acá en la casa, y él sacó la palabra, él sacó la Biblia, y empezó a caminar acá, y mientras caminaba, el Señor le dio una palabra en el libro de Job 14:7, y quiero leerla. Amén. Para bendición de sus vidas, así como lo ha sido para nosotros, para la familia Gómez Herrera. Amén. La palabra del Señor dice así: hasta un árbol tiene más esperanza. Si lo cortan, volverá a brotar.
y le saldrán nuevas ramas. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido, al sentir el agua renacerá. Amén. Y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. Mire, hermano Eliseo, fue algo poderosísimo. Cuando Dios le entrega en la madrugada esta palabra a Nelson dice que él vino sobre él la palabra de esperanza y él dijo, vamos a salir de esto. No sé qué va a hacer Dios, pero vamos a salir de esto. Días antes, Dios todas las cosas, quiero dejar eso muy en claro y que quede profundamente marcado en sus corazones, que Dios está en control de todas las Amén. cosas Así y que es. no hay nada, absolutamente nada, que no esté bajo ese marco divino de Dios. Así es. Soy una mujer que me encanta el jardín, me encanta la naturaleza, y en esos días él había podado la parte de afuera de los jardines y me podó un árbol de trinitario. Y yo me puse brava y yo le dije, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Y dentro de mí yo decía, Señor, pero ¿por qué él no es sensible? Mire, es el jardín. Pero todo eso estaba dentro del plan divino de Dios. Porque resulta que yo empecé a echarle agua a ese tronco. O sea, solo quedó el tronquito. Quedó un tronco así. ¿Y por accidente él cortó? Sí, él pasó con las tijeras. Exacto. Y con la macheta arreglando toda la parte de afuera. Y cortó el... Y cortó el árbol de Y quedó el trinitario. tronquito. Y quedó un tronco, literalmente un tronco. Pero yo empecé a echarle agua. Cada vez que yo pasaba, yo le echaba las tazadas de agua. Cuando a los días, hermano, no sé cuántos días pasó. Así es que no te preocupes, no importa el tiempo que esté pasando después de que el tronco haya sido cortado. Ten la esperanza y ten la fe que vas a retoñar, porque eso lo hizo el Señor con nosotros. Cuando de repente yo veo que al tronco le habían salido ramas. Yo soy una mujer campesina y yo sé que se ocurre, sino que fui muy sorprendida. Yo dije, Dios mío, mire el tronco hecho ramas. Cuando Él me entrega esta porción de la palabra, yo tuve que tomarlo de la mano y yo le dije, venga, que yo quiero que usted compruebe algo. Dios todo lo tiene en control, todas las cosas, sí. Mientras Dios trataba con él, con la palabra, Él en lo natural estaba tratando también conmigo y nos estaba dando una enseñanza, porque esto es de pareja, esto es para el matrimonio. Quizá tú estés llevando alguna situación difícil, vuelvo y te digo, no puede ser financiera, puede ser una situación de hogar. Quizá en esta hora esté hablando algún hogar que está diciendo, hasta aquí llego. Que estén a punto del divorcio. Nos divorciamos. Puede ser también. Pero déjame decirte que hay una palabra de parte de Dios para ese hogar que está a punto de decir, lo entrego todo. Soy una mujer convencida de que si Dios unió al hombre y la mujer es para toda la vida, que van a venir adversidades, sí lo van a venir. Mentirosos seríamos decir que tenemos hogares perfectos, que somos mujeres perfectas, que nuestros esposos son perfectos. Mentirosos seríamos decir eso. Sería una fantasía. Pero yo sí quiero hablarte a ti, mujer, quiero hablarte a ti, esposo. Hay una palabra que va a vivificar tu matrimonio, que va a vivificar tu amor. Dios lo hizo con este árbol en lo natural, Cuando nosotros unimos la palabra que está en Job 14:7 y fuimos en lo natural a comprobarlo con el árbol, tuvimos que mirarnos en la cara y decir, Dios, eres grande. Y entonces ya no era solo él el que decía, Dios va a hacer algo. Entonces yo dije, Señor, ya está el milagro. Gloria a Dios. Gloria a Dios, el milagro viene, no sé cómo viene, pero ya está listo. Hermana, y para uno entender más cuánto duró ese tiempo, o sea, cuánto fue el tiempo para uno decir, bueno, Pasaron
yo creo que más de 2 años en ese proceso, cada día más hundiéndonos, cada día más hundidos, con menos posibilidades de nosotros salir adelante, con menos. Tocamos una puerta, tocamos la otra, quisimos irnos del país, mi esposo se iba a ir del país creyendo que la solución era irnos del país, de Colombia, e intentó él, pero Dios no lo permitió, porque el milagro estaba aquí, la solución estaba aquí. El Dios que está en Estados Unidos, que está en España, que está en otro país, es el mismo Dios que está aquí. Amén. Él es omnipresente, Él es todopoderoso, su presencia está aquí. Cuando la Biblia nos habla de agua, es tipo del Espíritu Santo. Así es. Es tipo del Espíritu Santo. Y cuando el Señor le entrega esta palabra a él, el Espíritu Santo era el que le estaba diciendo: no temas, no temas, van a retoñar, van a echar fruto, va a volver, porque dice la palabra que aún el tronco es cortado y volverá a ser un nuevo árbol y dará frutos. Y efectivamente, en lo natural, el Trinitario ha florecido, ha dado ramas y ha dado flores. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Qué quiere decir, audiencia que nos escucha por primera vez o que ha estado llevando la secuencia de los programas de nuestro hermano Cheo? Sí hay salida, sí hay solución. Dios lo hizo con nosotros. Dios, a través de esta palabra, nos bendijo, la tomamos, nos embarazamos espiritualmente de esta palabra, la creímos, la valoramos, la atesoramos, y la palabra se hizo. Dios dio la solución. Tocamos una puerta en lo natural que anteriormente la habíamos tocado y nos había dicho: no puedo ayudarlos, no puedo ayudarlos, no puedo ayudarlos. Y Dios provocó el momento y volvimos a tocar esa puerta, y esa puerta nos dijo: oren, pídanle a Dios, y la respuesta la tienen el lunes. Yo no sé a quién Dios le está hablando de días, esto es profético, de días. Nosotros hablamos un viernes y el lunes Dios estaba dando la respuesta. La palabra dice que al tercer día el Señor resucitó. Amén. Aleluya. Vas a resucitar. Amén, así es. Vas a resucitar. Gloria a Dios. Y 2 años en una prueba de finanzas, una prueba donde el desespero llegó, la angustia, tal vez vino dudas, incredulidad, Pleitos. Tantas cosas, pero mire la fidelidad de Pleitos, Dios. porque a través de esto habían roces. Fue usted, no lo hizo bien, fui yo, fuimos los dos, y habían roces, hermano. Pero en medio de toda esa dificultad, puedo decirles, hermano, que ni un solo día nos acostamos sin ser alimentados nuestros hijos y nosotros. Dios fue fiel. Algo que quiero resaltar en medio de todo esto es la fidelidad del Señor. Dios es fiel. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel por la eternidad. Bueno, gloria a Dios. Realmente esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y qué más que nosotros podamos glorificar el nombre del Señor con nuestra propia vida, que nosotros podamos darle la gloria a Él. Entonces, invitarlos a todos a que se animen, de que mire, nuestra hermana Boti es el testimonio vivo de después de 2 años el Señor dale la victoria. Sí. Dale como, yo creo que no faltaba nada más, usted diría, bueno, ya qué más hacemos, pero el Señor ahí estuvo siempre fiel. Sí. Entonces, amados hermanos, los bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, animándolos a que sigan clamando, a que sigan creyendo. Si tal vez ustedes se encuentran en una situación como esta, pues no duden en Dios, no duden en que Dios siempre es fiel. Amén. Dios los bendiga y los esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.